Vamos a ver 11 prompts o 11 tipos de enunciados con los que podemos comunicarnos con la inteligencia artificial ChatGPT para que nos genere un contenido mejor o un contenido que no sea tan genérico y que no se limite a las típicas preguntas o a los típicos prompts o enunciados que hace todo el mundo. Ya sabes que la clave de utilizar ChatGPT reside en la comunicación, en cómo nosotros estructuramos ese discurso, esa frase o esa pregunta que le estamos haciendo, y ahí va a residir también la calidad de la respuesta que obtengamos a través de esta inteligencia artificial. En este sentido, hay miles de formas, de fórmulas y demás de optimizar estos prompts, y aquí vamos a ver 11 ejemplos que a mí me han parecido súper útiles y estoy seguro de que te van a poder ayudar a utilizar esta herramienta mejor. El primer prompt del que te voy a hablar es de crear una lista de ideas, lo que vendría siendo un brainstorming de toda la vida. Entonces, en vez de ideas muy genéricas, porque muchas veces tendemos a preguntar como cosas demasiado abiertas a ChatGPT, yo he probado y va mejor cuando le pides que te dé ideas más novedosas, creativas o poco comunes. Por ejemplo, si yo pongo tema cómo crear un diario de gratitud y después más abajo especifico que para el tema anterior crea una lista de ideas priorizando las ideas más creativas, únicas y originales. Entonces le doy aquí a enviar y ya ves aquí lo que me está generando. Aquí está una lista de ideas para crear un diario de gratitud. Comience cada entrada con una cita inspiradora o una afirmación positiva. Incluya dibujos, fotografías o ilustraciones que representen lo que está agradecido, lo que está agradeciendo. Anote 3 cosas para las que está agradecido todos los días, incluyendo cosas pequeñas y grandes. Añada una sección para reflexiones o pensamientos profundos sobre gratitud. Utilice una variedad de materiales como marcadores, pegatinas, lápices de colores para darle vida a sus entradas. Incluya una sección para gracias por hoy en la que describa cartas imaginarias a personas o situaciones por las que está agradecido. Anote los momentos especiales del día como una conversación agradable o un acto de bondad. Utilice un tema o una palabra clave para guiar sus entradas de gratitud cada día. Anote su gratitud por las experiencias y oportunidades que le han permitido crecer y aprender. Y 10. Incluya una sección para metas y deseos futuros y escriba sobre cómo la gratitud puede ayudar a lograrlos. Al final ya ves que en este ejemplo, al contrario que en el anterior ejemplo que vimos en el anterior vídeo, aquí nos está dando ideas que no son como las típicas de un diario de gratitud, aunque algunas sí que es más típica, pero sí que veo que de alguna forma se ha puesto un poco más original, ¿no? Por así decirlo, que no se ha limitado a lo de siempre. Esto en realidad lo puedes aplicar a un brainstorming para cualquier tipo de tema. Yo he puesto cómo crear un diario de gratitud, pero si el tema es, por ejemplo, hacer un post sobre cómo crear vídeos en YouTube, pues lo mismo, aquí pondríamos tema, cómo crear vídeos en YouTube, y aquí podríamos pedirle que nos dé, pues eso, ideas un poco más originales y auténticas. El segundo tipo de prompt consiste en que seamos hiperespecíficos a la hora de comunicarnos con ChatGPT, y es que cuanto más específica sea nuestra pregunta, prompt, enunciado, etcétera, más específica va a ser también la respuesta de ChatGPT. Entonces, si utilizamos 2 puntos para proporcionar mucha más información sobre el nicho o tema a esta inteligencia artificial, pues la respuesta que nos va a dar también va a ser mucho más específica. Para este ejemplo, lo que voy a poner es tema, 2 puntos, cómo crear contenido para Instagram, y después voy a especificar el público. Entonces aquí pongo para el siguiente público, profesionales de las finanzas que quieren compartir contenido en formato post para una audiencia interesada en aprender a ahorrar dinero. Ya has visto que esto es como bastante específico. Entonces vamos a ver qué nos dice ChatGPT, y nos dice, aquí hay algunas ideas para crear contenido para Instagram para profesionales de las finanzas. 1. Comparta consejos concisos y fáciles de seguir sobre cómo ahorrar dinero. 2. Muestre cómo aplicar conceptos financieros en la vida diaria con ejemplos prácticos. 3. Comparta historias o testimonios de personas que han logrado ahorrar dinero siguiendo sus consejos. 4. Use fotografías y gráficos atractivos para visualizar conceptos financieros complejos. 5. Comparta vídeos cortos y divertidos que ilustren consejos de ahorro de dinero. 6. Comparta actualizaciones sobre tendencias y noticias relevantes en el mundo de las finanzas. 7. Realice una serie de publicaciones en las que desglose un tema financiero en detalle. 8. Comparta consejos para la planificación financiera a largo plazo. 9. Ofrezca consejos para ayudar a la gente a manejar su deuda de manera efectiva. Y 10. Comparta citas inspiradoras y motivadoras relacionadas con el dinero y la riqueza. Bueno, pues ya ves que si yo, por ejemplo, tuviera una cuenta de Instagram en la que me dedico precisamente a esto, pues aquí al final puedo sacar un montón de ideas. Y yo no sé qué opinas tú, es que a mí me parece como brutal poder dar con este tipo de información de una forma tan ágil y tan rápida. Todos estos ejemplos te los estoy dejando en este PDF por si luego te lo quieres descargar. Vamos a pasar ahora al prompt 3, que es uno de los que más me ha flipado de todos, y es que tú puedes hacer que ChatGPT se convierta en un entrevistador. Entonces tú puedes practicar una entrevista de trabajo, por ejemplo, con esta herramienta. Para ello puedes utilizar una pregunta para simular una entrevista básica, y también puedes añadir el puesto de trabajo específico al que estás optando para que tenga una mayor precisión, ¿no? Entonces, con este prompt con el que te invito a jugar, independientemente de que vayas a hacer una entrevista o no, porque es que es brutal, si tú le dices, quiero que hagas de entrevistador, punto, y luego le tenemos que decir, yo seré el candidato y tú me harás las preguntas de la entrevista para el puesto de asesor financiero. Yo he puesto asesor financiero, pero tú aquí puedes poner lo que quieras, diseñador gráfico, fotógrafa, profesora, enfermero o lo que tú quieras. Quiero
quiero que solo respondas como entrevistador. Esto es importante dejárselo claro y también poner no escribas toda la conversación a la vez, hazme preguntas y espera a que yo responda. Entonces ya he empezado. Claro, comencemos. ¿Podría decirme qué experiencia tiene en el campo de las finanzas? Si yo, por ejemplo, ahora le respondo, he trabajado en 3 entidades financieras, obviamente podría desarrollar más la respuesta, pero bueno, esto es para ver el ejemplo, evidentemente. Entonces aquí me responde, fantástico. ¿Podrías proporcionarme más detalles sobre tus responsabilidades y logros en esos puestos? Entonces, si yo aquí le respondo, pues al final me va a seguir haciendo preguntas y de alguna forma, si yo estoy en un proceso selectivo de este tipo de trabajos o de puestos, pues es una forma de practicar, ¿no? Y de desenvolverte un poco mejor y estar abierto a distintas preguntas que a lo mejor luego no se dan, pero a lo mejor sí. Entonces, bueno, el hecho de practicar en sí ya me parece una brutalidad. También podemos pedirle que nos cree un texto desafiante, o sea, que en vez de que nos dé un texto tan descriptivo o escrito de forma tan plana, tan correcta, pues a lo mejor lo podemos hacer de forma más desafiante para que genere más impacto en nuestra audiencia. ¿Cómo hacemos esto? Pues por ejemplo, si yo le digo tema, cómo ganar más dinero, y le digo, para el tema anterior quiero que generes un texto para publicar en Twitter que rompa con las ideas convencionales sobre cómo ganar dinero, un texto que invita a la reflexión y que sea desafiante. Entonces, si yo se lo pido así, ya no me va a dar un texto súper plano, sino que de alguna forma me va a dar algo un poco más, pues, rompedor, ¿no? Por así decirlo. Y entonces ya ves que yo se lo he pedido en modo tweet, que tú no tienes por qué pedírselo así, pero este es el tweet que me ha generado. ¿Crees que el dinero solo viene de un trabajo de 9 a 5 o de un salario fijo? Es hora de romper con las ideas convencionales y explorar nuevas formas de generar ingresos. No te conformes con la rutina, investiga, aprende y crea nuevas oportunidades para ti mismo. El dinero está ahí afuera, solo tienes que estar dispuesto a buscarlo. Y de repente también me pone los hashtags. Gana más dinero, rompe con las convenciones, crea nuevas oportunidades. A ver, evidentemente podría estar mejor que esto, pero bueno, ya ves que tampoco va tan mal encaminado. Y bueno, yo he puesto este tema, pero si tú vas afinando y detallando un poco más los temas y el tono con el que quieres que te hable ChatGPT, verás que se pueden conseguir cosas muy interesantes. No sé si esto lo sabes, pero ChatGPT puede convertir el contenido que ha generado en modo tabla y esto es muy interesante pues dependiendo del tipo del contenido, ¿no? Entonces, si nos ha generado un contenido en formato texto que está subdividido en varios apartados, por ejemplo, pues podemos pedirle que todo ese contenido nos lo convierta en modo tabla en vez de en modo texto. Por ejemplo, si yo le digo, quiero que crees varios menús veganos completos con desayuno, comida y cena. Quiero que los dividas de lunes a viernes y quiero que conviertas este contenido en tabla. Entonces, bueno, ya ves aquí que ya me está generando la tabla y es que me parece esto brutal. O sea, al final yo esto luego lo que puedo hacer es copiarlo así y diseñarlo de una forma más atractiva pues en Canva o en InDesign o donde quiera y ya ves que me está generando el menú tal cual, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, desayuno, ya ves que aquí cada día me ha especificado un desayuno distinto y luego ya me está haciendo ahora la comida y bueno, evidentemente pues este es el tema que yo he elegido, pero podríamos hacerlo con cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que sea susceptible a poner en modo tabla o a clasificarla de esta forma, nos va a generar la tabla y ya ves que en un momento me ha hecho un menú de lunes a viernes de desayuno, comida y cena con un menú vegano. También podemos pedirle que nos cree un mapa mental, entonces si yo quiero crear un mapa mental con distintos conceptos o ideas, pues ChatGPT me puede ayudar. Para este ejemplo le he dicho tema, cómo ahorrar más dinero. Quiero que generes un mapa mental sobre este tema con 5 ideas o conceptos diferentes. Entonces digamos que aquí me está generando la primera ramificación de esa idea base que es, o de ese tema base que es cómo ahorrar dinero y ya ves que me está especificando, ¿no? Cada idea y la está describiendo. Pues planificación de gastos, reducción de gastos, ahorro automático, inversiones y descuentos y cupones. Entonces yo ahora lo que puedo hacer es por cada una de estas 5 ideas, ya ves que aquí he escrito, por cada una de estas ideas quiero que desarrolles otras 5 ideas. Entonces de esta forma, en ese mapa mental que vayamos a querer crear, ya ves que me está empezando a escribir el primero que es planificación y gastos y aquí me está poniendo planificación de gastos y me está desarrollando otras 5 ideas en relación a esa primera idea principal, ¿no? Que es 1. Dentro de esa planificación de gastos, compara precios de productos y servicios antes de comprar, evita compras compulsivas, aprovecha ofertas y descuentos, usa aplicaciones para monitorear y controlar tus gastos, prioriza gastos importantes y reduce gastos innecesarios. Y así, con cada punto me está ramificando en ese mapa mental. Es que esto también me parece brutal si estamos generando nuevas ideas de contenido o en general con cualquier tipo de tema. También podemos pedir que nos cree sugerencias únicas. ¿Qué significa esto? Pues que cuanto más original sea nuestro prompt, más auténtica va a ser la respuesta. Y para esto podemos preguntar desde la perspectiva de un público o de un nicho específico. Por ejemplo, si yo le digo, háblame de cómo se siente una persona que no tiene seguidores en Instagram y quiere conseguirlos. ¿Cuál sería la mejor forma de comunicar su problema y de establecer una conexión emocional, ¿no? Pues imagínate que yo soy creador de contenido en Instagram de este tipo de contenido y pues tengo la duda de cómo se siente esta persona, ¿no? De cuál es su punto de dolor, de cuál es el punto en el que puedo llegar a conectar con ella. Entonces aquí me dice, una persona que no tiene seguidores en Instagram y quiere conseguirlos probablemente se siente frustrada, insegura y aislada. Es posible que sienta que su contenido no es digno de ser visto o que su presencia en la plataforma no es
es significativa. Para comunicar su problema y establecer una conexión emocional, la persona puede compartir su historia personal y su pasión por el tema que está tratando de promocionar en Instagram. También puede utilizar un lenguaje más cercano y personal para hablar con su audiencia y hacerles saber que está trabajando duro para crecer en la plataforma. Además, la persona puede compartir momentos vulnerables y reales de su vida y cómo Instagram es una parte importante de ella y cómo les gustaría tener más seguidores para poder conectarse con más personas y compartir su mensaje con una audiencia más amplia. Otra forma de establecer una conexión emocional incluye ser auténtico y transparente en su contenido, responder a los comentarios y preguntas de los usuarios, mostrar gratitud a aquellos que les apoyan y les siguen. Vale, con esto último estamos de acuerdo. Con esto de aquí arriba, bueno, hay partes con las que a lo mejor no tanto, ¿no? Pero esto no se trata de tomarnos lo que nos dice esta inteligencia artificial al pie de la letra, sino de hacer una criba y quedarnos realmente con lo que nos resulte útil o con lo que nos vaya a ayudar más para después nosotros pues transformarlo o ver cómo lo podemos encajar dentro de nuestro contenido, de nuestros proyectos, etc. Modo coaching o modo coach. ChatGPT también puede hacer de coach o de entrenador personal para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Si yo, por ejemplo, le digo, quiero que seas mi coach personal, te hablaré sobre mi situación actual y mis objetivos y tu trabajo consistirá en idear estrategias que me ayuden a tomar mejores decisiones y a alcanzar esos objetivos. Ofrece consejos sobre diversos temas como la creación de planes para alcanzar el éxito o la gestión de emociones difíciles. Mi primera petición es, necesito ayuda para perder el miedo a emprender. Bueno, pues mirad lo que dice ChatGPT. Claro, seré tu coach personal. Para perder el miedo a emprender, primero es importante identificar la causa subyacente de ese miedo. ¿Es un miedo a fracasar, a ser juzgado, a no tener éxito? Una vez que sepas de dónde viene el miedo, puedes trabajar para superarlo. Aquí están algunos consejos que te pueden ayudar a perder el miedo a emprender. 1. Haz una lista de tus miedos y preocupaciones. Escríbelos todos, por pequeños que parezcan, y luego trabaja para desafiar cada uno de ellos. 2. Haz un plan. Define tus objetivos, establece un presupuesto y crea un plan de acción para alcanzarlos. Tener un plan te dará más confianza y te ayudará a superar el miedo. 3. Busca apoyo. 4. Aprende sobre el tema, etc. No voy a seguir leyendo, pero ya has visto que esto es brutal. Evidentemente, aquí no estamos hablando de que ChatGPT puede reemplazar a un coach humano, pero a falta de uno y como juego o como experiencia, pues me parece como divertido utilizar esta herramienta de esta forma y ver qué consejos nos pueda dar, porque realmente sí que veo que hay algunos que pueden ser realmente muy útiles. Después te dice a ver si tienes alguna pregunta o si necesitas más consejos sobre algún tema específico. Ten en cuenta que yo le he pedido ayuda para perder el miedo a emprender, pero tú en realidad podrías pedirle cualquier cosa. Sobre el tono, podemos pedirle a ChatGPT que hable sobre un tema y después que cambie el tono. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros copiamos un texto, tanto si lo hemos escrito nosotros como si lo ha generado directamente la inteligencia artificial, después podemos pedirle que vuelva a redactar ese texto en un tono, pues bueno, más serio, más dinámico, más humorístico, más infantil o del tipo que queramos. Si yo le digo, vuelva a redactar el texto anterior con un tono más humorístico. Y bueno, justo la anterior es en la que hemos utilizado la herramienta como coach y ya ves que ahora de repente pues el tono es distinto, ¿no? Nos dice, bienvenido a la sesión de coaching con ChatGPT, donde juntos vamos a enfrentar tus miedos y convertirlos en oportunidades para alcanzar el éxito. Hoy, ¿quieres superar el miedo a emprender? Bueno, no tengas miedo, estoy aquí para ayudarte. Juntos vamos a explorar estrategias para convertir ese miedo en un pequeño obstáculo que puedas superar con facilidad. Mantén la risa y vamos allá. Bueno, no sé si es tanto tono humorístico, pero desde luego sí que es más desenfadado y como un poco más exagerado, ¿no? Pero bueno, al final aquí lo que tratamos de ver con estos ejemplos es que efectivamente es capaz de cambiar el tono. Modo profesional. Podemos pedir a ChatGPT que se comunique con nosotros como si fuera un profesional de algún sector específico. Por ejemplo, actúa como un analista o como un artista o como un diseñador de interiores o como un abogado y después le podemos hacer preguntas pertinentes sobre un tema concreto de esa profesión. Por ejemplo, si le digo actúa como un artista, ¿cómo definirías el cubismo? Y es probable que si se lo pido así me lo comunique de forma distinta a que si directamente le pregunto qué es el cubismo, porque al final le estoy pidiendo que me lo cuente desde la perspectiva de una persona que es artista. Esto no siempre lo hace bien, pero muchas veces sí y es muy interesante ver la diferencia. Y bueno, aquí ya se pone en modo artista y nos empieza. Como artista, puedo decir que el cubismo es un movimiento artístico revolucionario que surgió a principios del siglo XX. Se caracteriza por la representación de objetos y escenas desde múltiples perspectivas simultáneamente en una misma obra de arte, creando una sensación de profundidad y complejidad. Y bueno, después nos va a seguir redactando, pero ya has visto que esto también puede ser muy interesante. Y por último, vamos a ver el modo 5 años. Podemos pedirle que nos explique un tema complejo como si tuviéramos 5 años. Por ejemplo, explícame la teoría de la relatividad como si tuviera 5 años. Entonces nos empieza. La teoría de la relatividad es como un juego de puzzle gigante que explica cómo funciona el universo. Hay dos partes importantes de este juego. La primera parte se llama la teoría de la relatividad especial y la segunda parte se llama la teoría de la relatividad general. Y bueno, luego nos va a explicar cada uno, no voy a entrar aquí en detalle,
detalle, pero ya ves que la forma de explicarlo no sería la misma que si le preguntamos directamente explícame la teoría de la relatividad, porque al poner el público de 5 años nos lo va a explicar de una forma muchísimo más sencilla, muchísimo más haciendo como una comparación o una analogía con algo que pueda entender realmente un niño. Y con este tipo de temas es súper interesante jugar con esta funcionalidad. Para descargarte estos 11 prompts te voy a dejar el link en la descripción de este vídeo. Simplemente vas aquí y ya ves que aquí puedes poner un precio de 0 para poder descargártelo gratis. Entonces le das a quiero esto, aquí simplemente pones el email al que quieras que te llegue el acceso al PDF y aquí pones tu nombre y le das a obtener y ya te llegaría directamente a tu correo. Una vez que accedes desde la web pues te aparecerá algo así, aquí le puedes dar a descargar y así ya lo puedes tener en tu ordenador y guardarlo si quieres por tu cuenta. Así es el PDF y ya ves que recopilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 prompts, o bueno, al final son 11 tipos de enunciados con los que podemos comunicarnos con ChatGPT y que a mí me han dado bastante buen resultado y son muy interesantes para explorar y jugar con esta herramienta. Bueno, no sé qué tan parecido a ti, pero es que a mí me parece bestial y en realidad obviamente esto no reemplaza el contacto con una persona humana o a la inteligencia humana, pero sí que es verdad que puede ser muy útil si nosotros complementamos parte de nuestro conocimiento y de nuestra inteligencia humana con esta inteligencia artificial, ¿no? Y en esa suma de ambas cosas creo que nos puede facilitar mucho la vida para ciertas cosas y que puede ser realmente muy útil. Déjame en los comentarios si ya has probado alguno de estos prompts o cómo y para qué estás utilizando tu ChatGPT y cómo te está ayudando. Si quieres seguir aprendiendo sobre distintas formas de emprender online o herramientas que nos ayudan en nuestro emprendimiento, sobre mentalidad y sobre abundancia financiera, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.